Se da mejor sin micrófono, entonces ¿qué es mejor? Porque tengo miedo de retumbe mucho, así. Se escucha. Sí, lo dejo cualquier cosa ustedes si quieren. Bueno. Yo tengo que escuchar atrás, claro. Sí, se pueden acercar, acá hay sillas, ¿eh? Acá hay lugares. Vamos a dar comienzo a la primer mesa que tenemos preparada para esta feria. Un lujazo tener a estos autores acá en la zona. La mesa se llama Infancias y Adolescencias en Tiempos de Malestar, el quehacer del psicoanalista, y nos traen sus libros y sus reflexiones y pensamientos Iliana Fischer y Jorge Cantis. Los voy a presentar, así ya después le doy las palabras a ellos y bueno, podemos dialogar también después con ellos. Iliana Fischer es psicoanalista, miembro de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados y la Asociación Argentina de Salud Mental. Profesora de las carreras de especialización y maestría de psicoanálisis en la APG, del máster en psicoanálisis con niños y adolescentes en la Asociación Clínica con Niños y Adolescentes de Madrid. Es profesora invitada en diversas instituciones, Fundación Buenos Aires, ASAPIA, Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Perú, Universidad Cuenca del Plata del Chaco, Universidad UCE de Jujuy, entre otros. Exdirectora y actual asesora editorial de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, autora de varios artículos sobre adolescencia publicados en libros y revistas de psicoanálisis. Algunas de las publicaciones son compiladora y autora de Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneos, Tendrá Idea, y primeras entrevistas e intervenciones en psicoanálisis de Editorial Vergara. Compiladora y autora del libro Primeras entrevistas en psicoanálisis, encuadre intervenciones en la clínica actual de Vergara, y coautora del número de julio del 2024 de la revista Actualidad Psicológica sobre el tema de adolescencia y sexualidad. Coautora de la reciente publicación Todo niño nace sano, lo transgeneracional, lo intra y lo transsubjetivo, compilado por Macarena Cao de Raíces. Coautora de Clínica con adolescentes, problemáticas contemporáneas, compilado por Silvina Ferreira de Santos, de Entre Ideas. Y coautora de los de Cuadernos Tópica, editados por Vergara, Supervisión en Psicoanálisis y Psicoterapia, Psicoanálisis con niños. Jorge Cantis es psicólogo psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, es director de la formación de posgrado en discapacidad de entramados singulares, familiares y sociales en ASAPIA, Asociación Escuela de Psiquiatría y Psicología de Infancia y Adolescencia, fundador del área de discapacidad de ASAPIA, director de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor titular en la carrera de especialización de Psicología Clínica de la Discapacidad en la Facultad de Psicología UBA, autor del libro Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles, Familia, Subjetividad, Terapeutas, marzo del 2020 de Ricardo Vergara, autor del artículo Transferencias y Vínculos Terapéuticos de Niños y Adolescentes con Patologías Graves en Libro de Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneas. Autor de artículos en los contextos de pandemia y pospandemia y agotamiento profesional de Ricardo Vergara. Y autor del artículo Las emociones de las personas afásicas en la fascia por expertos, editorial Librería Acabia. Y es supervisor de instituciones de educación especial y centros de vida. Antes de darles las palabras, quiero presentar también a Marcelo Cao, que también es autor. Lo llevé con Marcelo, perdón, Cao Macarena. Ahí hice la conversación, sí. Que también es autor, va a estar con Silvina Ferreira dos Santos en la próxima mesa, así que vamos a guardar tu presentación para después, pero bueno, que también lo tenemos gratamente. Bueno, infinitas gracias por estar presentes y le cedemos la palabra. No sé si prefieran el micrófono. ¿Estamos bien así o el micrófono me parece que no hace falta? Si no, se van acercando, que va a estar bien. Bueno, primero agradecer que estén acá,
un sábado tan lindo como este, que se hayan tomado el ratito de venir a esta feria, que hay que celebrar la iniciativa de Mercedes Díaz, de Laura Ramos, en colaboración con Diego Baracat, de poder traer el psicoanálisis a Zona Oeste y a un conjunto de editoriales. La propuesta es presentar el libro de Vínculos y Subjetividades y Malestares Contemporáneos, pero desde una propuesta distinta. Por supuesto, Marcelo Luiscao y Jorge Canti son autores también del libro, y la idea fue armar una mesa para hablar de infancias y adolescencias en tiempos de malestar, el quehacer del psicoanalista y cómo pensamos esto en relación a este libro. Cuando yo pensé en el libro, pensé que quería construir un libro que no estuviese colonizado. Ustedes se preguntarán qué quiere decir un libro que no esté colonizado. Es muy habitual dentro del psicoanálisis que ciertas líneas teóricas colonicen de manera hegemónica y se presenten como discursos únicos, desprestigiando a otras líneas del psicoanálisis. En este sentido, dado que vivimos en una realidad compleja, en una realidad heterogénea, una de las cuestiones centrales para pensar el libro de Vínculos fue convocar a psicoanalistas de muchísima trayectoria clínica y teórica, pero que pudieran aportar líneas teóricas que pueden complementarse, pero que no son homogéneas unas por otras, porque la clínica no es homogénea. Por eso la recorrida de este libro es una recorrida, digamos, confrontativa y chispeante, porque ustedes se van a encontrar con autores y artículos que tienen puntos de vista sobre cuestiones clínicas que son bastante divergentes. O sea que es un diálogo muy interesante. Pero vamos a lo que prometimos, que es que íbamos a hablar de infancias y adolescencia, pero en clave de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Este es un libro que puede leerse en diversas claves, en clave de discapacidad, en clave de vínculos, en clave de relaciones de pareja, seguir el eje de las infancias y de las adolescencias, que es el eje que yo elegí para trabajar hoy con ustedes, o también es un libro que puede ser leído a través del eje de las perspectivas de género. Mi idea es compartir con ustedes una mirada sobre las infancias y adolescencias, haciendo estación, dado que nos trasladamos hoy en tren, entonces aprovecho y voy a usar la palabra estación, haciendo una parada y una estación en algunos aspectos del libro. ¿Sí? Bueno, primero les voy a contar quiénes participan del libro. Bueno, yo soy la compiladora y la autora, los voy a leer en orden del índice, el primer artículo es mío, después está como autora Janine Puget, y este libro tiene el privilegio de tener su último artículo publicado en vida. Ella estuvo en la presentación del libro en octubre y a los poquitos días falleció, por eso tenemos ese enorme gusto. Continúa Marcelo Luiscao, Beatriz Janín, Abel Zanotto, Silvina Ferreira dos Santos, que nos va a acompañar más tarde, Irene Meller, que la deben conocer, Gloria Bari, Facundo Blechner, Jorge Cantis y Ezequiel Carotrán. Entonces, el libro arranca planteando algo que para mí es fundamental para pensar las infancias y las adolescencias. Un sujeto se constituye en el entrecruzamiento de tres aspectos. No basta con lo intrapsíquico, no basta con los mecanismos y procesos más o menos estables e históricos que constituyen el psiquismo, sino, como nos va a contar Marcelo en su capítulo, somos sujetos del vínculo, advenimos a un vínculo, construimos vínculos. O sea que a lo intrasubjetivo es necesario articularte lo intersubjetivo, que nos precede y que nos constituye. El vínculo
nos apuntala, dice Marcelo, nos acompaña, nos constituye. Y a su vez es necesario articular los discursos de época. El tiempo en el que vivimos, que propone una lógica como propuesta identificatoria, una lógica que propone cuáles son las pulsiones a satisfacer y cuáles son los objetos de satisfacción pulsional que privilegia y ofrece la cultura. Esta triple articulación entre lo intra, inter y transsubjetivo permite arribar a producciones de subjetividad singulares. Y es necesario, en el quehacer del psicoanalista, poder localizar cuáles son las características de esos discursos y las características de los vínculos, si ahora pensamos en nuestra práctica, en la que están inmersos cada uno de los sujetos que recibimos en consulta. Entonces, tomando el eje de lo transsubjetivo, iniciamos diciendo que la subjetividad, tomando a Silvia Leishman, la subjetividad se define como un producto histórico-cultural y que el sujeto no es una persona, sino que es una posición desde la cual cada humano se vincula con sus pulsiones, sus deseos y con los otros. Una de las cuestiones a mi gusto centrales en el trabajo con niños y con adolescentes es poder ubicar al sujeto. Ese es el objeto de estudio del psicoanálisis, al sujeto de la estructura. Sabemos que la particularidad de la clínica con niños y adolescentes es que en líneas generales, vamos a rechazar una llamada temprano, en líneas generales las infancias y las adolescencias concurren a la consulta porque la demanda surge de otro espacio, ya sea el espacio familiar o el espacio institucional escolar. Tal vez en las adolescencias nos encontramos con la posibilidad de un pedido más autónomo de consulta. El sujeto, la persona que nos consulta, trae una historia, trae un sufrimiento y un malestar. Y es necesario poder ubicar cómo ese sujeto se posiciona respecto al dolor, respecto al deseo, respecto a sus defensas y, hablando de infancias y adolescencias, pensar qué lugar ocupa en relación al otro. Vivimos en un mundo, nos plantea Beatriz Janín en el libro, en el que en nuestro país, por la historia que todos conocemos y las dificultades, los adultos se encuentran desvitalizados, corridos de lugar. De modo tal que si los adultos proporcionan no solo una trama deseante, sino también identificatoria, no podemos pensar a las infancias por fuera de ese entramado familiar. Marcelo lo trabaja con mucha claridad en un libro que se va a presentar después, pero igualmente lo vamos a integrar, porque tiene que ver con la intersubjetividad, la importancia del trabajo en dispositivos vinculares en la atención clínica de niños y adolescentes. En tiempos actuales, y en esto yo coincido con Marcelo, poder convocar a los padres a entrevistas no tiene que ver con el cumplimiento de una normativa legal. No es que si tiene 18 ya no necesito citarlos. Esto lo venimos trabajando en el seminario del trabajo con padres que terminó hace poquito. El discurso parental nos ofrece un conjunto de matrices identificatorias y deseantes que nos aportan al trabajo clínico. Y en lo personal creo que poder escuchar a los padres permite localizar en ocasiones puntos de angustia y de conflicto en el que las intervenciones dirigidas a ellos permiten dinamizar los procesos que llevamos adelante con nuestros pacientes. Voy a seguir un poquito más. ¿Cómo nos insertamos nosotros como analistas en un tiempo en el que, como digo, con el advenimiento de la posmodernidad, también se ha
promovido el surgimiento del individuo puro narciso en búsqueda de sí mismo. Estas circunstancias han llevado a estados de apatía, ruptura de lazos comunitarios y ha puesto en el centro los intereses individuales. Ustedes deben notar que en la práctica con niños y con adolescentes es frecuente encontrar estados de apatía, ruptura de lazos, el predominio de la vida digital que trabaja Silvina Ferreira en el capítulo que tiene en este libro, la experiencia de lo digital, que puede funcionar como una superficie de despliegue subjetivante, pero también como superficie alienante. Es importante tener, digamos, lo veo como experiencia, a veces uno en las supervisiones lo pregunta y los colegas a veces no están muy habituados a tener presentes cuáles son las redes sociales o los medios digitales en los que sus pacientes, niños y adolescentes circulan. Lo digital es una superficie en la que se despliega la subjetividad, de modo tal que estar, desde mi punto de vista, con cierto conocimiento acerca de cómo funcionan esas redes sociales y qué se despliega ahí, es una manera de poder leer otro modo de decir. Es decir, los adolescentes y los niños no nos dicen exclusivamente con aquello que dicen, nos dicen con lo que nos muestran, nos dicen con aquellos objetos con los que se vinculan libidinalmente, nos dicen con aquello que rechazan. Entonces, poder ubicar a las infancias y a las adolescencias digitalizadas nos permite, de alguna manera, tal vez pensar ciertas maneras que tiene lo digital de participar en los procesos de subjetivación, en tanto lo digital funciona como una zona de intercambio y una zona de encuentro, ¿sí?, con el otro, con un tipo de lazo particular, y a su vez puede también en ocasiones funcionar de manera alienante. ¿Por qué digo que es interesante el mundo en nuestro quehacer como psicoanalistas, el trabajo con lo digital? Les voy a contar una pequeña viñeta clínica. Hace algún tiempo que vengo trabajando con una paciente adolescente a la que le resulta muy difícil representarse a través de la palabra. Habla muy poco, expresamente dice que no le gusta hablar y tiene un profundísimo malestar. A pesar de esa dificultad concurre puntualmente y si no puede venir solicita un cambio de horario. Logramos ir armando, ir tejiendo una comunicación a través del WhatsApp. Pero la comunicación a veces ha tenido que ver con intercambio de stickers. A veces son palabras, pero a veces son stickers, donde me va desafiando, me va convocando, me dice, a ver si encontrás uno más loco que este. Y empezamos a establecer un diálogo mediante los stickers. Entonces la transferencia se teje en diversas superficies. Por eso creo que si bien no me describo como una psicoanalista lacaniana, ni mucho menos, sí me parece que a veces es necesario poder pensar que hay algo de la resistencia del analista cuando no nos aventuramos, recuperando ahora sí a Winnicott, a jugar la transferencia, a jugar en transferencia en el trabajo con niños y adolescentes, en tiempos de malestar, ¿no? Tal vez podemos incluir ahí a Green que lo importante es sostener nuestro encuadre interno, ¿sí? En tanto tengamos nuestro encuadre interno, podemos enviar stickers, podemos jugar en sesión, convocar a madres, a padres, a abuelas o a alguna persona muy significativa en la vida del sujeto que no tenga una relación familiar, pero que tal vez está al cuidado. Más de una vez he convocado tal vez a la persona que está al cuidado 8 horas de un niño pequeño, ¿sí? Y tal vez tiene mucho más para decir de ese niño pequeño que las figuras parentales. Entonces, sí, como volvemos al comienzo, el objeto de estudio del psicoanálisis es el sujeto y sostenemos el encuadre interno, es posible abrir espacios de intercambio. ¿Cómo vamos de tiempo?
Bien, no tenemos ¿qué era eso? menos 20. Menos 20. Bueno, voy a seguir por acá unos minutos más y seguimos. Hay algo que, porque quiero dar lugar a Jorge, que va a presentar otra línea de trabajo. Quiero destacar algunas cosas de este libro. ¿Hace frío? Depende de la ubicación. Quiero recuperar algo. Vamos para Quiero recuperar algo de Janine Puget, sobre todo con sus últimas palabras publicadas, que es un mensaje que nos dirige a los analistas. Algo está pasando en el mundo, que obviamente atañe al psicoanálisis y requiere un movimiento importante de parte de los psicoanalistas. Disponer y dar cabida a una escucha que desde una fuera múltiple se viene imponiendo. Para percibirlo y detectar algunos de los efectos posibles, habrá que estar entonces atentos a signos que den sentido a quiebres, aperturas, nuevos pliegues, vocabularios actuales, indicadores sutiles, a los que frecuentemente se intenta invisibilizar. Freud nos decía que dos de los motores que sostiene a un paciente en su análisis es esa cuota de angustia que hay que mantener y el deseo de sanar, ¿sí? Y yo quiero agregar una tercera que la plantea Janine Puget, y yo creo que van a estar de acuerdo, que es la curiosidad. La curiosidad es una condición de vida, dice Janine Puget, y por lo tanto inherente a la vida humana. Es un motor que da acceso a un espacio oscuro, sin límites, y gracias al cual se crean conocimientos volátiles estimulados por la ignorancia y el deseo de conocer. Creo que una parte de nuestra función como psicoanalista de niños y adolescentes es frente a la empatía, frente a la desconexión, frente al niño que quedó obturado por la no mirada del adulto, porque la escuela no aloja. Poder despertar en el espacio analítico la curiosidad, una curiosidad que inicia en nosotros, nuestra curiosidad primero, que quiero conocer. Estoy disponible, soy una psicoanalista disponible para recibir lo que tengo para dar. Me despertás curiosidad, eso produce como efecto la construcción de curiosidad. Entonces, me parece que si hay algo que a mí me gustaría dejar hoy para que mi compañero continúe, es que una de las funciones nuestras como psicoanalistas en nuestro quehacer es construir y mantener viva la curiosidad. El deseo de conocerse, el deseo de preguntarse, el deseo de curioso de poder utilizar la palabra en nombre propio y dejar de ser nombrado por el otro, dejar de ocupar un lugar de objeto del otro para empezar a enunciarse como un sujeto con un deseo propio. En tiempos de malestar, en tiempos en los que los adultos están caídos y ocupados por una economía difícil, en tiempos en los que la escuela está desbordada por niños que se mueven, por niños que no aprenden, por docentes que no se sienten reconocidos, los analistas tenemos una gran oportunidad, que es construir en la intimidad un espacio de escucha, de promoción del placer, de promoción del juego, de promoción de la curiosidad y de poder construir con ese otro un vínculo distinto, un vínculo de presencia, efectos de presente, dice Janine Puget, vínculo apuntalante, complejizante, va a decir Marcelo en su capítulo. Bueno, yo voy a dejar acá, por supuesto que voy a invitar a que recorran el libro y lo escuchamos con Bien.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Primero a ustedes que estén ahí del otro lado, que estamos acá cerca en un día soleado. Eso también se valora mucho un sábado a la 1. Estar acá escuchando psicoanálisis me parece que es algo que tenemos que agradecer. Y agradecer, por supuesto, a la institución, al grupo psicoanalista del Oeste, Marcela, Laura, bueno, Diego, ¿no? Y a Iliana, que es la responsable que escribe el libro, el artículo, la responsable que está acá, muchas cosas, Pedro Marcelo, colegas, amigos. Estos encuentros tienen este beneficio, ¿no?, del reencuentro. Bien, yo voy a comentar muy breve, porque me parece que lo importante es el intercambio. Es mi capítulo del libro que voy a poner esta idea sobre transferencias y vínculos terapéuticos de niños, niñas y adolescentes con patologías graves en la infancia. Patologías graves en esta pantalla. Este libro fue escrito y cuando nos convocó Iliana, nos convocó con plena libertad, muy interesante esta cuestión, la generosidad, y fue escrito en épocas de pandemia. La presentación también fue en pantalla. Y yo que me dedico a la temática de las infancias y adolescencias con patologías graves, no quiero aclarar que es esto de lo grave, me parece importante poder transmitir qué fue trabajar en tiempos de pandemia en pantallas, donde niños sin lenguaje, niños con problemas de la comunicación, niños con diagnósticos muy severos. Creo que nosotros que trabajamos en las infancias, el problema no es el diagnóstico, sino que se hace a partir del diagnóstico. Porque los niños a veces necesitan ser encuadrados en un diagnóstico, pero no un diagnóstico de etiqueta, sino un diagnóstico para hacer un dispositivo y una estrategia terapéutica. Lo que pasa es que los diagnósticos muchas veces borran la singularidad. Entonces el objetivo de los diagnósticos es poder ir viendo al interior de los vínculos. Y una de las cuestiones que empezó a pasar en muy nuevo de la pandemia, nosotros como psicoanalistas sostenemos la incertidumbre y trabajamos mucho la incertidumbre. Sin embargo, la pandemia nos genera otro tipo de incertidumbre, una incertidumbre que estamos involucrados también nosotros, los terapeutas, los equipos de salud y educación. Por lo que en el libro yo hago mucho hincapié también a lo que nos pasó a nosotros en el trabajo con pantalla, que es un tema muy desafiante, ¿no? Aquellas familias que tienen mucho temor que no podíamos, porque yo hablando de algunos tipos de niños, niñas y adolescentes que a lo mejor no tenían acceso al celular, y no por cuestiones de derivación económica, sino por cuestiones de sus dificultades, cuestiones neurológicas y cuestiones. O el celular es para escuchar música, no para comunicar, ¿no? Que una cosa menor. Entonces había que inaugurar algunas cuestiones que tenían que ver. Entonces el psicoanálisis hace mucho cambio al encuadre, la transferencia y la privacidad. Justamente lo que la pandemia atacó, la pérdida de la privacidad. Todo era público, porque teníamos que meternos en las casas, entonces estaba la casa del niño, del adolescente y nuestras propias casas. La escuela también que no estaba, con todo lo que eso implicaba. Y en especial el armado de la transferencia, porque a nosotros también nos pasaban cuestiones, ¿no? Entonces yo, como en el libro comento, los riesgos, es un tema que yo vengo trabajando hace años, que es el agotamiento profesional, ¿no? El burnout, pero puesto del lado de los equipos de salud y educación, no solamente en el marco del consultorio, sino en el marco institucional, ¿no? Porque a veces el desgaste no es por las patologías, sino por el entramado institucional. En ese entramado institucional, lo fundamental es ir viendo de qué manera podemos lograr un cierto encuadre con una cierta privacidad. Yo vengo de una clínica donde los cuerpos son públicos, cuerpos asistidos, ¿no? Trastorno muscular, niños meningocélicos, niños con patologías neurológicas, niños pensionados, donde realmente cómo armar un encuadre con una cierta privacidad, porque después el niño quedaba a solas conmigo y podemos hacer la sesión. Entonces al principio fue muy complejo. Yo en el libro, en el capítulo, comento la importancia de la voz del terapeuta. Yo no fui rápidamente a un encuadre de poner una pantalla, porque el niño a lo mejor no ha estado nunca con una pantalla. Entonces trabajé en concepto bien si es que la voz que envuelve, ¿no? La voz como desarrollo psíquico y el yo quiero, el yo voz. Entonces yo mandaba mensajitos al celular de la mamá, del papá, contando, ¿no? Que no podemos salir, bueno, los chicos
entonces mucho, entonces cada uno iba diciendo lo que pasaba desde afuera, y que nos íbamos a empezar a ver, pero que íbamos a empezar, ¿no? Entonces fue algo como progresivo, entonces empezó a trabajar con los papás, y después vamos incluyendo con el tiempo que el niño podía y trataba de reproducir la escena que teníamos en el consultorio con la escena familiar. Una de las cuestiones que yo trabajé mucho, con mucho hincapié, y yo recomiendo, lo que todavía por algunas cuestiones trabajamos virtual, que el cuerpo no se pierda. Porque uno de los problemas del trabajo en pantalla es que el cuerpo está fraccionado. Entonces, trabajando con un celular, si nosotros no hay ninguna tecnología, solamente darte una manía mínima, de que el cuerpo tiene que aparecer en su totalidad. Porque eso ha generado un impacto muy fuerte en los niños con dependencia y apoyo, que el cuerpo había desaparecido. Desapareció la escuela, desapareció el vínculo de relación con el cuerpo, ¿no? A lo mejor tenía que pedir al familiar que coloque el cuerpo para que aparezca. Y actualmente también, yo tengo algunos que otro encuentro virtual, yo volví mucho a la presencialidad por el tipo de infancia, de adolescencia, y algunos padres a veces me piden el seguimiento virtual por una cuestión de tranquilidad, y yo acepto. Pero también pido que nos veamos todos estirar el celular, ¿no? Y ver el cuerpo, porque nosotros somos seres corporales por excelencia, y el vínculo es a través del cuerpo. Por lo cual no perdamos la cuestión si seguimos en una virtualidad, poner el cuerpo y mostrar el cuerpo. Y cuando en el artículo hablo del agotamiento profesional, porque en la pandemia todos estamos atravesados por el mismo trauma, el trauma sanitario, el acontecer, como dicen otros autores, podríamos pensar que en ese agotamiento, al principio, hay una exigencia, y sobre la actuación y sobre la exigencia de los equipos de trabajo. Trabajamos en escuela, en la universidad, en la UBA, en ese momento, el jefe de CAE, el titular de la UBA, el año pasado me fui de pieza cátedra, y porque empecé años en la UBA, en biología, facultad de medicina, y fue un gran esfuerzo subirnos a la plataforma. Entonces había que diferenciar entre la sobreexigencia, los riesgos de la somatización de nosotros y la acomodación, ¿no? La acomodación implica como una cuestión progresiva y la sobreexigencia implica, diría yo, un riesgo que puede ser somático y otras cuestiones, ¿no? Y me parece, bueno, ahora ya todos hemos podido cancheros, hasta podemos grabar en vivo, que antes era imposible hacerlo, por la situación también siempre de Diana. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos que estar atentos también qué nos pasa en esos vínculos y qué nos fue pasando, ¿no? Yo estoy por publicar un nuevo libro, que ahí me olvidé decírtelo, sobre aportes en la clínica de discapacidad entre pandemia y tras pandemia. Y ahí voy a hablar de no solamente los efectos, una cosa es el efecto de la pandemia y otra cosa es la traspandemia, como que de alguna manera lo que ha quedado de nosotros, lo que se llama la fatiga como consecuencia de los encierros y de la fatiga de no poder salir, así como muchos hemos deseado la presencialidad, y cuando yo me enteré de este evento, los digo que le pregunté es presencial, ¿no? Voy a Bolón, no hay problema, pero es presencial, ¿no? Porque lo que uno quiere es rescatar, volver a la presencialidad, porque sabemos que hay muchas formaciones que han quedado virtuales, ¿no? El hijo de 2 posgrados, en totalidad es presencial, salvo algo virtual. Entonces, lo que tenemos que ir viendo, ¿qué nos pasó y qué les pasó a las familias? Porque hay familias que todavía no han salido lo mínimo necesario, ¿no? Hay lo que yo llamo la autocuarentena, que en el libro también acá, en este entre ideas comento, la autocuarentena. Encerrarse y salir lo mínimo. Este es un tema importante, la endogamia y el exogamia. Bueno, y creo que fundamentalmente, el tema del encuadre y la privacidad y lo público fue todo un tema volver a recuperar. Ahora la presencialidad, que fue recuperar la privacidad y el cuidado de estos cuerpos que tienen que ser el trabajo para el mantenimiento de la subjetividad. Lo que nosotros hablamos de intervenciones subjetivantes, y que el libro, que concluyó acá en fertilidad, en la ficha, con el trabajo de Marcelo Octavo, todo el tiempo estamos hablando del vínculo, de la intersubjetividad, del tiempo. Hay varios trabajos muy interesantes en este libro, donde hay toda una cuestión, un planteo del tiempo, ¿no? Y de la alteración del tiempo que apareció, por eso hablamos del vínculo y del malestar, ¿no? Así que bueno, yo creo que así yo no más, porque me parece que eso está para hacer el intercambio. Sí, iba a la palabra también. Sí, antes de
antes de que cerremos, Marcelo, aprovechamos que estás acá, si querés comentar. Bueno, es así, es como la escuela. No te Cabo lo al esperaba. frente. No te lo esperaba. No te lo esperaba. Prueba sorpresa, saquen una hoja, ¿no? La idea un poco del libro, ahora Marcelo nos va a contar algo de su capítulo, es poder pensar la vertiente de lo transgeneracional y transsubjetivo como aquello que compone un aspecto de la subjetividad. Algunos de los capítulos que se ocupan de eso son mi capítulo sobre subjetividad y agresión, el capítulo de Beatriz Janín, algunos aspectos menciona Marcelo, también en su capítulo sobre los vínculos, también Ezequiel Jaroslavsky. Y por supuesto, trabajar sobre la cuestión de la virtualidad como un agente subjetivante, que lo trabaja Silvina Ferreira, y en el caso de pensar lo intersubjetivo y particularmente lo familiar, que es algo que ocupa mucho lugar y con lo que tenemos que trabajar en la clínica con infancias y adolescencias, cada uno de los capítulos aporta una mirada sobre cómo trabajar con los padres y las nuevas parentalidades desde la perspectiva de género, y una revisión muy interesante acerca del obstáculo que significa seguir mencionando como función materna y función paterna a esas funciones, que eso es algo que trabaja Facundo Blechner en su capítulo sobre nuevas parentalidades fuera del closet, que también es un tema sumamente actual. Pero bueno, ahora lo dejamos con Marcelo, que su capítulo es Psiquismos en Red, Crisis y Apuntalamiento en la Vincularidad. Contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, soy un polizón en esta mesa, pero bueno, me integro. Un poco retomando lo que planteaba Iliana acerca de lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y transsubjetivo, que ahora está muy comentado, pero probablemente no tiene tanta vida histórica dentro del psicoanálisis. Nos encontramos con que los malestares que tienen que ocurrir en los momentos culturales que estamos atravesando, pero también en los pretéritos, están ligados a las crisis. Yo tomo un autor que se llama René Caes, que es un autor francés, que trabaja estos temas, tiene un libro muy importante que se llama Crisis, Ruptura y Superación. Y lo que en este pequeño espacio quiero comentarles es que todos los humanos somos sujetos de crisis, porque los recursos que generamos para resolver una crisis son los que provocan la siguiente. Entonces, no podemos, estar, descansando sobre que se han resuelto los problemas, porque los problemas van a volver. Cada vez plantea la solución para esto, o sea, de una crisis se sale por apuntalamiento. La idea del apuntalamiento no es la versión freudiana, solamente de apoyar las necesidades sobre lo sexual, sobre lo erótico, sino también plantea que el apuntalamiento tiene un efecto más amplio, plantea 4 fases del apuntalamiento que tienen que ver con el apoyo sobre una base originante, una modelización, una ruptura crítica y una transcripción. Para tomarlo en relación a lo que estuvimos trabajando con niños y adolescentes, piensen que cuando nace un bebé, la base originante sobre la que se apoya es la función materna. Y siguiendo a Piero Lañé, sabemos que la violencia primaria va a instalar un software psíquico en ese bebé y esa va a ser la modelización que nos hace humanos. Pero el bebé, para poder evolucionar, tiene que generar una ruptura crítica en el sentido de crisis, tiene que apartarse, distanciarse de la función materna, haciendo una transcripción que le permita hacer propio lo que vino de afuera. Esto que está claro en la situación del bebé, lo atravesamos toda la vida. Todo el tiempo estamos apuntalándonos en función de nosotros, del vínculo, o de las ideas o de las instituciones. Incluso aquí mismo podemos hacer un pequeño ejemplo. La base originante sobre las cuales se apuntaron ustedes para poder escuchar esta conferencia o estas ponencias somos nosotros, que les vamos a transmitir un modelo. Estamos pensando esto a través de estos libros. Ustedes luego, cuando los lean, y los compren primero, por supuesto,
para poder hacer una aproximación y apreciación propia, pero va a implicar una ruptura crítica, en el sentido que de eso van a tomar algo que va a ser propio y el resto lo van a dejar. Como decía Piaget en el concepto de asimilación, cuando un conejo come repollo, el repollo se transforma en conejo y no el conejo en más repollo. Así que espero que les sea de buen provecho nuestro libro. Gracias. Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para un intercambio. Quiero contarles que después vamos a tener el placer de tener a Iliana para que nos firme los libros, que pueda acercarse la gente a hacerle preguntas, saludarla, aprovechar, tenerla acá en el oeste. Creo que tu mesa va a ser, charlar de psicoanálisis, creo que tu mesa va a ser allá en el fondo, así que la van a encontrar junto con sus libros. Bueno, y Jorge y Marcelo también van a estar ahí rondando con sus libros para que se puedan acercar a una charla más íntima, pero me gustaría que por ahí, aunque sea algunas preguntas, puedan hacerles, así cerramos la mesa, ¿sí? No sé si alguien tiene ganas de preguntarles, comentar. Tal vez podemos hacer que yo haga las preguntas. Supongo que lo que compartimos la mayoría de los que estamos acá es que tenemos alguna relación con el psicoanálisis, con la psicología, ¿sí? Estamos de acuerdo. Bien, entonces, como decía Jorge, lo interesante de los espacios presenciales es la posibilidad de otro tipo de intercambios. En general las preguntas vienen de allá para acá. Bueno, hoy les propongo jugar y hacer al revés, hacer las preguntas de acá para allá. Entonces, porque me gustaría conocerlos a ustedes. Por ejemplo, si trabajan con niños, con adolescentes, no vamos a hacer saque una hoja, pero sí, si trabajan con niños, con adolescentes, ¿cuáles son los motivos de consulta frecuentes? ¿O cuáles son los obstáculos o los escollos o las situaciones problemáticas que ustedes habitan en los consultorios o en las instituciones en las que trabajan? Y me parece que lo interesante de estos espacios de encuentro es que nos vayamos enriqueciendo con qué es lo que va pasando en la clínica de cada uno de nuestros colegas, porque si no se producen fenómenos de clausura psíquica. Y cuando uno como psicoanalista produce un fenómeno de clausura y cree que la clínica es la clínica de lo que le llega a su propio consultorio, estamos en problemas. Entonces, el encuentro con la diferencia, el encuentro con colegas, siempre es enriquecedor, porque nos previene de las clausuras psíquicas. Por eso me gustaría que nos cuenten. Yo quería hacerles una pregunta. Primero agradecerles mucho que es tan rico y agradecer al Grupo Psicoanalítico del Oeste, que es esta novedad de la jornada sobre libros y psicoanálisis. Y preguntarles un poco con respecto a la experiencia, esto de lo intra, lo inter y lo trans, cómo estamos tan atravesados por lo trans en épocas de tanta crueldad, donde el otro se lo arrasa, donde estamos viviendo guerras, en donde esto este espacio creo que es como tan vulnerado de cuidarnos en lo que es seguir siendo humanos. Y cómo ustedes como analistas, ustedes hablan de la pandemia, la traspandemia, la pospandemia, este contexto, digamos, complejo, ganó Trump en Estados Unidos, la guerra de Israel. ¿Cómo están viviendo la experiencia de seguir apostando al análisis con los niños y que ven ustedes también, ¿no? en los consultorios? ¿Y qué llega? Y ustedes como analistas se sienten que con esto de la pospandemia están trabajando distintos, si sintieron cambios. Mira, te voy a contestar, lo primero que se me ocurre es una referencia freudiana, ¿no? En esta bipartición pulsional, pulsión de vida y pulsión de muerte, donde pulsión de muerte avanza, parece que en paralelo pulsión de vida se pone todo al hombro, ¿no? Porque vos hablas de tiempos de crueldad y arrasamiento y sin embargo Grupo Psicoanalítico del Oeste armó esta feria. Proyectos colectivos, dice Fernando Ulloa, ¿no? En tiempos de desesperanza y de crueldad, proyectos colectivos. Estuvo la Dana
arrasadora, la naturaleza, herida narcisista nombrada por Freud, hace pocos días en España, y sin embargo eso trajo como efecto una religación colectiva, ¿no? Personas que se trasladaron de otras localidades para ir a ayudar. Con lo cual creo que a veces pulsión de muerte nos despabila, ¿sí? Nos saca de la inercia, de esa inercia pulsional de la que habla Freud, el análisis terminable e interminable. Entonces sí, es un impacto, pero también creo que, ojo con los medios, ¿sí? Poder tener una lectura crítica de los medios. La realidad es lo que vemos en Twitter, la realidad es lo que vemos en Instagram, lo que vemos en la televisión, o esa es una porción de la realidad. La realidad es una construcción. Entonces, ¿qué elegimos para construir la realidad? Me parece que sí es un tiempo en el que los psicoanalistas estamos invitados, aparte de tomar el té y algo o alguna otra cosa rica también, estamos invitados a posicionarnos muy éticamente y a poder tomar distancia, recordar que hay discursos que son alienantes, ¿sí? Y creo que esa es la escucha, ¿no? La posibilidad de lectura. Creo que hay caos, que siempre lo hubo. Lo que sucede es que ahora llega más rápido a casa a través de las redes sociales y uno se entera todo en el instante y todo parece peor, porque hablaba Jorge del tiempo, ¿sí? No digo que antes, no digo que ahora no, sea menos que antes, digo que ahora finalmente es la realidad que a mí me toca. No sé si tiempo pasado fue mejor, hay que arreglárselas con esto. Creo que sí, el medio digital hace que todo se sobredimensione por la inmediatez en la que llega, pero creo que ahí donde se presenta Tánatos, se arremanga Eros y ahí sale, ¿no? Y ahí se construye. Entonces, quisiera comentar a tu pregunta muy interesante que nos genera reflexiones, que en realidad uno podría pensar ¿qué es la pulsión de muerte en tiempos digitales? Porque en relación con lo que dice acá Iliana, es una pulsión donde se ve todo el tiempo. Esto pasó en la pandemia, volviendo cuando los niños a sesión traían la cantidad de muertos, con los niños que se ritualizaban y que repetían los muertos. Y una realidad, repetían una realidad. Entonces lo que uno tendría que ir viendo es de la singularidad, para no sé, las infancias, los adolescentes, en cada niño, en cada familia, el núcleo frágil que hace alianza con la pulsión de muerte, con la desesperanza, o que es el núcleo creativo, en términos de que planteaba Ulloa, ¿no? Entre la ternura y el horror, ¿no? Y las intervenciones subjetivantes frente a cuestiones. Y los proyectos, eso muy bien decía, ¿no? Y decíamos al principio, qué bueno que estamos acá, quiere decir que de alguna manera la pulsión siempre existió y va a existir como parte de lo constitutivo. Lo que pasa es que ahora se firma esta cuestión de los mortíferos y que nos llegan a cada rato, ¿no? Entonces uno al interior de las familias, uno tiene que preguntar cómo es el aparato de la tele o de los medios, porque hay familias y nosotros seguimos como en automático, las redes, no te cuenta que no tenemos un televisor porque rápidamente aparece. Entonces eso habría que ver cómo poner palabras, es cómo ligar, ¿no? Ahí se necesita, bueno, qué pasa con la comunicación familiar, no pasa por apagar o no, uno como psicoanalista no prohíbe, sino que acompaña los procesos, pero hay que ver que uno no se acostumbre, el tema es acostumbrarse al horror. Entonces, ¿cómo poner palabras a esta cuestión? Desde ese lugar, siempre con la singularidad, hay estructuras familiares más frágiles, ¿no? David Malasky, mi maestro, decía que uno puede identificarse con una realidad excepcional. Entonces habría que ver qué hacer frente a una realidad que decepciona. Y ahí tenemos que ver, y ahí también tiene que ver con la estructura del analista. Por un lado la formación, pero también con el estilo del analista que puede acompañar o entrar en el mismo rol. Y ahí perdimos, obviamente. Marcelo, ¿vos querés? Ya que estás, te seguro aprovechamos. que tienes mucho para decir. Claro, si querés. Sí, si querés ya lo vamos acusando. Había Compañero. una postilla acerca del tema de lo transubjetivo. La idea es que, bueno, si son tres dimensiones que están en nuestro psiquismo y trabajan conjuntamente, obviamente que están afectadas por tres. O
O sea, lo transubjetivo afecta lo intersubjetivo y lo intersubjetivo. La idea sería, nuevamente, a partir del apuntalamiento, como les comentaba recién, ¿qué podemos hacer con el bombardeo, la inundación de noticias y ligadas justamente a lo mortífero? Bueno, lo que nos salva, lo que nos rescata son los vínculos, o sea, la posibilidad de vincularse. Por eso esta idea de este encuentro, digamos, mientras caen las bombas, podríamos decir, Melanie Klein seguía atendiendo a los niños, ¿no? O sea que aquí también estamos frente a una situación de crisis, pero la vincularidad nos permite seguir retroalimentándonos y salvándonos de la decepción y la tristeza. Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya la mesa, así Y nos mudamos. y nos mudamos, así Ya pueden vamos allá. acercarse y ahí- Nos Bueno, sacamos fotos todo el grupo, que está bueno. nos sacamos. ¿Quieren? Sí. Va. Hablando de lo digital, pero sacar la foto de la cruz América. Podemos darnos cuenta. Sí. Ya, ¿verdad?